cómo es San Francisco y cómo es ese salto llamado Escondido, aunque ya varios los han descubierto. Y déjeme decirle que es impresionante. Es de los lugares mejores, más cautivantes de la provincia de San Luis. Así que quédate en este video porque luego de la presentación vamos a hablar de las características de este lugar para que sepas con lujo de detalles, tengas algunos cuidados, por supuesto, y quédate hasta el final porque te voy a dar un bonus trek que es un río muy interesante también, por si no lo conoces, porque San Francisco está atravesado por 5 ríos. Así que presentación y vamos con los nombres de los ríos y todo el desarrollo, y al final este río que también vale la pena conocer otro día porque no te va a alcanzar el tiempo, pero lo podés conocer. Ubicado a 160 kilómetros de la villa de Merlo, tiempo sería hora y media, aproximadamente una velocidad normal, y a 110 de San Luis, un poco más cerca. De lo de San Luis hay varias maneras de ir. Una es por la Carolina, cruzando todo el Cerro del Amado, se demora más. Y la otra es yendo por la ciudad de La Punta, ¿sí? Bordeando, pasando Nogolí y Nogolí enlazando con San Francisco del Monte de Oro, es decir, bordeando la sierra, por una zona costera que le decimos acá, no costea el mar, pero costeando las sierras. Y para ir desde la villa de Merlo, que es uno de los lugares más conocidos, se va hasta Santa Rosa del Conlara y luego se empalma la ruta 20 y se va por el norte de la provincia de San Luis. Tiene un ingreso realmente muy cautivante porque cuando ingresas ya se ven las sierras, quizás no sean tan imponentes como cuando ingresas a la villa de Merlo, que tienen mayor altura, mayor volumen, pero es muy interesante, muy cautivante. Es un pueblo tranquilo, es un pueblo realmente muy tranquilo, atravesado por ríos, ¿sí? Rodeado de la sierra de Socoscora y atravesado por 5 ríos, y en el valle que tiene un nombre bastante particular, el Valle de Chutunzo, así se llama ese valle. El valle grande que está en las proximidades de Merlo se llama Valle del Conlara, y este es Valle Chutunzo, un valle pequeño, está rodeado de cerros. Eso es lo fascinante de San Francisco, y no tiene arroyos sino que tiene ríos. Eso hay que marcarlo porque tiene más caudal y se puede disfrutar también. Y ahora sí vamos con lo que nos concierne, que tiene que ver con el ir al salto, este salto de 60-70 metros que es imponente. Por empezar, nosotros fuimos con AC Turismo, con Raúl Garro, así que un saludo, un abrazo a Raúl. Fui con Pame Zupac, que es colega, y saludo también a Circuito Fénix. Ella es guía en la Reserva Florofaunística de Merlo y guía lo que es el Salto del Tabaquito, otro super lugar del que vamos a hablar en otro video, porque da para otro video. Mi gatito, mi hijo, que está terrible a esta hora. Así que vamos a hablar sobre lo que ha sido este trekking, que ha tenido su logística, porque hemos ido tanteando, chequeando lo que ha sido el clima. Algo muy importante es que cheques el clima, porque para no comerte un garrón, para no ir al pedo, entonces chequea el clima, porque llueve y ese río está alimentado por varios arroyos, y aparte lo alimentan 2 ríos, el río Claro y el río Turbio, no me sale el nombre, que nace en el Cerro del Amago. Cerro del Amago, que tiene su atractivo que se llama Laguna Brava, que ya vamos a hablar hemos hablado en otro video. Sí, te voy a dejar el enlace del otro video para que veas ese de Laguna Brava. Pero en definitiva hay que chequear el clima de ese cerro y la parte alta del cerro y en la Carolina. Es decir que en lugar de estar chequeando el clima de San Francisco, chequea en las proximidades, bien, porque hay que tener en cuenta donde nace ese río hondo, para pasar un día, una jornada fenomenal, para pasarlo bien, para poder ir. A ver, y hay que tener otra cuestión, hay que tener otro cuidado, que no esté demasiado crecido, porque puede haber un buen clima, soleado, pero el día anterior llovió mucho. Entonces, si tiene mucha fuerza el agua, no la vas a pasar bien.
Por lo tanto, ahí la sugerencia es que conozcas a alguien del lugar y te pueda ir informando cómo está el caudal del río. O lo puedes ver también por internet, puedes chequear la cantidad de agua que ha caído, las precipitaciones, estar atento a eso y con eso analizar. Entonces hay que ir analizando antes de ir a hacer un trekking. Un trekking que se parte desde subiendo el Cerro del Amago, desde el lado de San Francisco, no de la Carolina, sino del otro lado. Hay un estacionamiento vehicular, ¿sí? Es decir que de ahí se empieza a ver, divisar el embalse Las Palmeras. Hay que cruzar todo el pueblo para ir al río Hondo. Y ahí se empieza a senderear y a bajar. Bien, el sendero va bordeando el río, es decir que uno va escuchando y viendo ese río en la parte baja, la parte más mansa, y luego va pasando cerca de lo que fue una vivienda, ¿sí?, de la familia Joffre. Esto dicho por Raúl, así que vamos a confiar en la info de mi querido colega. Y ya bajamos hacia el río, ¿sí? Ya cuando se empieza a ver como yuyos más altos, ya se va bajando hacia el río. Cuando está caudaloso, como estuvo en esta oportunidad, que lo muestro en imágenes, hay que meterse el agua, no queda otra, ¿sí? No tiene fuerza, no tiene riesgo en esa parte, así que de última, si uno no es muy ducho para hacer equilibrio por las piedras, se van dando la manito y se cruza tranquilamente. Hay que cruzarlo 2 veces. Luego de esas 2 veces, 2 o 3 veces, uno ya se mete en ese cañadón, que es la quebrada del río Hondo, y ya ahí comienza la parte donde se podría decir que es de riesgo alto. Hasta ahí es riesgo medio. Quizás un poco antes, riesgo bajo, porque no hay tanto riesgo, pero cuando hay piedras grandes, se encajona, tiene más cascadas, hay que ir agarrándose de las piedras, ahí empieza la gran aventura. Y déjeme decirles que al lado de lo que es de lo que son otros trekking, como Salto de Tabaquillo, bueno, acá el Arroz del Tigre de Merlo, Pasos Malos, Salto Escalerilla, que tiene también su dificultad, esto es bastante más heavy, no es una boludez. Entonces, para cuidarse, para ayudarse entre todos, no solamente que el guía ayude, sino entre todos se van ayudando, porque imagínense que el guía vaya con 10 personas a ayudar a cada uno, y si encima no son muy duchos para ir por la piedra, no llegas más. Un recorrido de hora y media se hace de 3 horas, 4 horas y se hace redenso, entonces pueden irse ayudando entre ustedes. Pero ojo, que hay que prestar atención a dónde poner los pies y las manos, porque un paso en falso y fuiste, no hay margen de error, te podés caer arriba de las piedras, rebotar para colmo en la piedra y caer al agua, se llama agua profunda. Entonces hay que tener sumo cuidado. Y en una parte, como te muestro en imágenes, con una cuerda cruzamos una parte que es como digamos que es donde se une el agua del río y se genera como un embudo, entonces por eso tiene mayor fuerza. Tengan presente eso, hay algunas partes que los ríos se generan como embudos, es decir, queda comprimida el agua, por lo tanto tiene más fuerza, y en otras partes donde va ensanchado es más calma el agua. ¿Bien? Por otro lado, cuando hay una piedra en el medio del agua, traten de pasar por la parte de atrás, de abajo, sería la parte baja, que es donde pierde fuerza el agua. No vayan a pasar por la parte alta, siempre busquen la parte donde pierde fuerza el agua. Entonces ese es otro dato que parece una soncera, pero es importante para que ustedes no se golpeen. Bien, luego pasamos por partes empinadas, y donde había que utilizar bastante las manos. En algunas se utilizó cuerda para poder subir, ¿sí? A ver, ¿se puede subir sin cuerda? Y tal vez sí, pero no todo el mundo lo puede subir. Ese es el tema, y es riesgoso porque también tenés menos margen de error aún, y si te caes, empezás a rodar y caes a un precipicio o te golpeas feo. Entonces preferí cuerda, más fácil, subir más rápido. Y en varias oportunidades tuvimos que meternos al agua porque estaba un poco crecido, estaba justo, digamos, para poder pasar, estaba justo bien aventurado, digámoslo así. Normalmente no tiene ese caudal por lo que dicen, suele tener menos, pero lo grandioso es que cuando está con ese caudal, fíjense lo que es el salto de agua, es imponente y salpica desde varios metros de distancia,
¿sí? Ni siquiera llegando antes de esas rocas que están frente a la cascada, bueno, de ahí salpicaba la cascada. Es algo impresionante. Ustedes van a ver en imágenes, van a ver una y otra vez videos, pero como también se dice, no se le hace justicia a lo que es estar en el lugar. Escuchar ese sonido, estar en plena naturaleza, aparte de haber hecho todo ese recorrido, viendo las cascadas, Velo de la Novia, Salto Chico, al menos esos dos tienen nombre, y el Salto Escondido, propiamente dicho, que es del río Hondo. Entonces un trekking que a mí no me gusta decir que no es para cualquiera, sino que es para cualquiera que reúna ciertas características. ¿Cuáles? Ser una persona audaz, atenta, coordinación, brazos y piernas, un poco de equilibrio para ir por las piedras, no tener vértigo, o sea, realmente hay precipicios en varias ocasiones. Ser compañero, ¿sí? No estar compitiendo con el otro, eso es sumamente importante. Prestar atención, esto es posta, prestar atención a lo que dice el guía, el colega o quien coordine el grupo o quien esté al mando del grupo, o el líder, como quieras llamarle. Es estar atento también a las piedras que se puedan mover, en definitiva, o tener mucho cuidado con las piedras resbalosas, no joder con eso. Así que son 9 o 10 factores determinantes, pero son muy importantes a la hora de decidir si vas a ir o no, porque es difícil, ¿sí? Es de riesgo alto. No quiere decir que sea imposible, pero es para gente que le gusta ese tipo de aventura que luego realmente es inolvidable, ¿eh? Mientras más aventurado es un lugar, más inolvidable es, ¿eh? De hecho fuimos poquitos, ¿sí? No me pregunten por qué no fue más gente, porque realmente las imágenes, si no te cautiva una imagen así, como las que están viendo en imágenes, no sé qué los puede cautivar. Es muy loco, pero a veces pasa que la gente no se sabe qué busca, no se sabe qué quiere, qué le interesa. Por eso es importante el autoconocimiento, porque si no pareciera que nada nos motiva, nada nos gusta o nos gusta poco, y la naturaleza es exuberante, es algo realmente para disfrutarlo una y otra vez. Lo que pasa es que bueno, muchos lo toman como un hobby o como un pasatiempo y no lo toman como algo en serio, como para realmente autodesafiarse y ponerse la 10 como el runner que va avanzando y va una tras otra vez ahí queriendo poder progresando. Bien, entonces, lugar fascinante, lo disfrutamos, tomamos mate. No se podía estar muy frente a la cascada porque salpicaba muchísimo, te empapaba. A mí los anteojos me quedaban empapados. Había que tener mucho cuidado. Pasamos bordeando el río para poder llegar a la cascada porque las piedras estaban empapadas y estaban con ese bardín que te podés pegar un golpazo. En la olla no se podía meter porque parecía un lavarropa como se movía el agua, así que por más que hubiese estado calma el agua o menos calma, tampoco se hubiese podido, porque sacar la cabeza y que te empape el agua no puedes ni ver, entonces estás como ciego ahí, no ves ni para dónde vas. Es peligrosa en ese aspecto. También vimos un remolino de agua, que ojo que eso es peligroso, un remolino que llegas a caer ahí y eso te hunde. Sí, ahí no te salva nadie, entonces a tener sumo cuidado con esto. Otra característica son los paredones, rocas gigantes, impresionantes por doquier, molles. Sí, en una parte nos fuimos agarrando de raíces, lo van a ver en imágenes, raíces de un molle que sirve como una escalerita. Eso es muy lindo, muy interesante. Y digamos, la experiencia en sí, fantástica. Raúl, la verdad que mi colega fue, al ser tan conocedor y al haber ido tantas veces, él sabía dónde poner el pie, para que nosotros nos apoyemos, saber dónde esperar para poder ayudarte. Digamos, bastante cancha en ese aspecto, y eso es lo importante de un guía, el rol de un guía. Y hay ojos cuando uno dice, wow, qué laburazo que es el rol del guía, qué laburazo en este caso.
Y ahí es cuando se te llena la cabeza de preguntas. ¿Sería guía yo? No sé. Hay que elaborar, ¿no? Estar con, vamos a suponerte, mínimo 5 personas y poder tener que ayudarla a las 5. Vamos a suponer que las 5 ninguna es tan ducha, pero se anima y puede. Después de tantas por ahí preguntas o de tanta info, y tener que ayudar a 5 personas en cada uno de estos pasos, hay que tener paciencia y tolerancia. ¿Bien? Hay que tener paciencia también para ver que la persona no se bloquee, porque no solamente es la cuestión física, sino que no se bloquee mentalmente, que no se asuste. Hay varias cuestiones para tener en cuenta. Entonces no se jode con estos lugares. Lamentablemente a veces el argentino jode con estos lugares, cree que es una estupidez, cree que es ir así nomás. Somos muy así, ¿no? Realmente en Argentina yo creo que cuando me preguntan cuál es la diferencia con otras culturas es porque boludeamos con estos lugares. Los boludeamos. Sí, lo primero, los desprestigiamos. Nos hacemos los sonsos con el rol del guía, realmente nos hacemos los boludos con el rol del guía. Y a veces por querernos ahorrar plata, vaya uno a saber si porque uno se quiere ir a Brasil, el otro porque se quiere comprar no sé qué cosa, van y la pasan mal. O a veces están a punto de pasarla mal. Entonces, y nunca va a ser lo mismo ir con guía que ir sin guía. Porque, por ejemplo, fuimos con Raúl y un tipo conocedor nos dijo de quién era esa casa que estaba derruida en esa parte. Fuimos por un sendero que no todo el mundo va, la mayoría hace una parte del sendero y ya baja al río de una. Nosotros seguimos el sendero hasta bajar más arriba del río. Él sabe exactamente por dónde ir, si por acá no se puede, vamos por acá. Analizás mucho más rápido cuando conoces el lugar. Entonces no es una estupidez eso de ir con guía o no en este tipo de lugares. Quizás sean muy pocas las personas duchas, realmente cancheras para ir por estos escenarios. Entonces hay que respetar, no es una tontera ir a la naturaleza. Lo que pasa es que estamos en esta época en donde como la naturaleza es de todos, tiene que ser gratis para todos y yo no me voy a bancar pagar un guía, tener que pagarle un guía, y estamos en esa idiotez mental, me parece a mí, en donde no queremos entenderlo, porque lo entendemos, pero no lo queremos entender. Nos hacemos los sonsos y por querernos ahorrar plata, vos fíjate esto, ponete a pensar esto. Vos podés ir con alguien que ya ha caminado un montón, pero no es conocedor de ese lugar. No ha caminado 1000 veces o 100 veces, 50 veces ese lugar. Entonces hay una diferencia, porque cuando vos tenés que decidir, tomar una decisión, sabés si vas por la izquierda o por la derecha. En cambio, cuando no conoces tanto, estás más tiempo pensando por dónde ir. Y capaz que te bloqueás si no sabes por dónde ir. O capaz que la pifiás y podés hacer pasarla mal al grupo. Entonces hay que respetar, gente, hay que respetar. Che, no, la verdad que, porque después y ahí está la empatía, porque nosotros después que queremos, inundamos las redes sociales de que somos en pura empatía. Pero acá está la empatía. Y acá está cuando nosotros vemos una información y donde está el precio de ese tour, de esa excursión, y ahí podemos conectar cuando estamos en un lugar como esto, de decir, mira, la verdad que sí, vale esta excursión, porque mira lo que es, mira lo heavy que es. Porque cuando vemos una fotito, un video y solamente del desglose de la información, no entendemos qué estamos pagando. Normalmente no entendemos qué estamos pagando. Pero en este caso, cuando vas a ese lugar y ves lo espeluznante que es, lo complicado en algunas partes, ahí entendés que es un tour, y te lo puedo asegurar, Pame, mi colega amiga, que es un tour para 100.000 pesos mínimo, porque es heavy. Lo que pasa es que estamos con esta cuestión de que tiene que ser todo económico, tiene que ser todo barato. Está bien, después podemos hablar largo y tendido aparte por otro tipo de cuestiones, porque por ejemplo yo conozco gente que conmigo hace ya varios tours, en dos chicos que son repiola, entonces es otra cosa, pero para una persona que va una vez y nada más y conoce San Francisco, ya
loco, pagalo. O sea, no seamos pijoteros, pagalo. Es un tour que lo vale. Si sos aventurero, pagalo. Entonces, no nos ratoneemos con estas cosas. O sea, no se boludea con estas cosas. Yo te pregunto, si vos tenés que pagar un servicio de internet, un buen servicio, ¿te van a hacer precio? No, lo vas a tener que pagar. Y si no, te manejas como puedas. Esto es lo mismo. Solo que en internet vos podés zafar y hacerlo a tu manera. Acá, un fallo, algo, una pisada en falso, y fuiste. Arruinaste una persona, te arruinas vos, arruinás el lugar, arruinás la provincia. Zafá porque por ahí los medios no difunden tanto. Puede ser que zafes por eso. Para cerrar, imágenes del río del Palmar, que es un lugar también fascinante para ir y refrescarse o para ir a tomar unos mates o meter los pies, aunque sea si es otoño, primavera y por ahí no hace tanto calor. Así que un lugar que para esta época que ha llovido todavía es un interesante lugar. Los dejo con esas imágenes y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Chau, chau.